en el asa del intestino que pueda producir daño cerebral. ¿Entendido? ¿Ya? Porque lastimosamente, debido a que hay un déficit de este tipo de situaciones, ¿ya? Va a producirse ¿qué? No va a poder satisfacer los requerimientos del intestino. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Ustedes alguna vez se han dado cuenta por qué nos da sueño después de comer? Sí, porque nos da sueño, ¿no ves? sí. Comemos y... ¿Qué es lo que sucede? Es que todo el flujo sanguíneo que está en la cabecita va justamente al intestino. ¿Con cuál finalidad? De absorber nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder si nosotros tenemos un déficit circulatorio? Por ejemplo, hablamos esta mañana de un trauma abdominal, donde la pila está abierta. ¿Qué se va a producir? Una vasoconstricción esplánica, ¿no ven? Es decir, una irrigación deficiente a nivel de todo lo que produce una circulación a nivel del tronco celíaco, arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no ven? Entonces, por ende, ¿qué puede producir? Isquemia de todo ese tejido. ¿Entendido? Ahora, ¿ustedes creen que utilizando más medicamentos vasoconstrictores? No, ¿no ve? ¿Por qué? Porque esa vasoconstricción, ¿dónde va a afectar principalmente? A nivel esplánico, ¿no ve? ¿Y qué es lo que va a producir? Déficit. ¿Y qué es lo que puede producir? Daño, isquemia. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, toda esa situación. A eso llamamos nosotros isquemia mesentérica. Aquí están algunos que se llaman algunos sinónimos de la isquemia mesentérica o la enfermedad vascular intestinal. Yo le llamo como ya les había mencionado anteriormente. ¿Entendido? Entonces, ¿qué abarca? Entonces, ya les había mencionado, su prevalencia está en aumento. ¿Por qué? Tenemos mucha población ¿ya? Que está yendo justamente a la tercera edad. ¿Sí? Ahora dice, 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios y aproximadamente la mortalidad es del 70%, resultando en un 5% de mortalidad hospitalar. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Ya les decía, ¿ya? Tenemos que determinar algunos factores que van a condicionar este tipo de situación. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que el asa del intestino, ya sea delgado y grueso, está irrigado generalmente por 3 grandes vasos. ¿Qué? Tronco celíaco, que se va a encontrar a la altura del T12, ¿ya? ¿Qué va a dar cuáles ramas? Hepática derecha, ¿lo ve? La gástrica y la esplénica. ¿Entendido? Luego, ¿qué tenemos? La mesentérica superior, que va a estar a la altura de ¿qué? L1. ¿Entendido? Y la mesentérica inferior, que va a estar generalmente como punto de reparo o referencia a la altura de la L3. ¿Sí? Entonces, miren, si ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo la arteria mesentérica superior, como la arteria mesentérica inferior, van a tener una irrigación diferente. ¿Entendido? Si se puede observar, miren, aquí está la arteria mesentérica superior, que está dando justamente la rama de la arteria cólica media, la arteria ahí, la iliocólica, ¿no? Y vemos, vamos a tener, por ejemplo, que va a irrigar con mayor exactitud que el colon transverso, ¿ya? El colon ascendente y ¿qué? El ciego, ¿no? Y el apéndice. Y todo lo que es referente a la asa del intestino. ¿Entendido? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, tuviéramos una lesión a nivel de la raíz del asa de la mesentérica superior, independientemente ya sea un émbolo, un trombo, ¿ya? ¿Qué es lo que puede condicionar? Isquemia y necrosis de todo este centro. ¿Y qué es lo que puede producir en el paciente? Nada, no vamos a poder hacer mucho, vamos a tener que hacer el trasplante de intestino, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces estos pacientes generalmente van al otro. A veces ingresamos con ciertas características clínicas imagenológicas. ¿Qué pasa? ¿Ya?
entramos, abrimos, vemos y cerramos. ¿Entendido? Bien, pero ¿qué es lo que está haciendo la arteria mesentérica inferior? ¿Qué irriga? Irriga colon descendente, sigmoides y recto. ¿Entendido? Entonces, si hay un compromiso de la mesentérica inferior, bueno, todavía es aceptable, ¿no ve? Podemos solamente, ¿qué? Seccionar esa parte de ese tejido y posteriormente podemos hacer una anastomosis del colon hacia el recto. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí podemos observar con mayor claridad la irrigación de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Y la arteria mesentérica superior es la vía derecha, ¿no? La arteria cólica media, ¿ya? Que va a irrigar el colon transverso, ya el ángulo hepático, ya con su rama descendente a la parte del colon ascendente. Luego tenemos otra rama, que es la arteria cólica derecha, que va a dar una rama ascendente y otra descendente, va a irrigar casi todo el colon ascendente, ¿ya? Y vamos a tener la arteria ileocólica, ¿ve? Con sus ramas respectivas a nivel de 1 e 1, y la arteria apendicular, ¿ve? Que es rama de la arteria ileocólica. ¿Entendió? Miren esa gran irrigación. Y luego tenemos que es la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar todo el lado izquierdo de. ¿Sí? Y aquí podemos observar la irrigación justamente con el tronco celíaco, ¿ya? Que va a dar el tronco celíaco, y también estamos viendo el flujo venoso respectivo, dónde va a terminar, ¿no ves? ¿Ya? Y aquí podemos observar que le va a recoger todo el estómago, del vaso del intestino delgado, del intestino grueso, y todo va a terminar a nivel de portal, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, la isquemia intestinal, ¿ya? Vamos a dividirla en 3 patologías principales. ¿Cuál? La isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica. ¿Entendido? ¿Sí? Y cada una de ellas vamos a ver cuáles son las causas que van a condicionar y cuáles van a tener mejor pronóstico. ¿Entendido? Isquemia intestinal. Isquemia intestinal no es isquemia mesentérica aguda nomás, no es isquemia mesentérica crónica, no es colitis, sino es un conjunto. ¿Entendido? De estas 3 patologías. Entonces, si nosotros vemos esta tablita, podemos evidenciar que de todas ellas que habíamos hablado, ¿cuál es la que con mayor frecuencia se observa? De acuerdo a estadísticas. Y podemos observar que la que mayor frecuencia tiene es la colitis isquémica. ¿Entendido? La colitis isquémica. En un 70 a 75%. La isquemia mesentérica aguda en un 25 a 30%. La isquemia mesentérica crónica en un 5%. Isquemias focales segmentarias, ¿ya? Otro 5%. Y una trombosis venosa mesentérica que está incluida en la isquemia mesentérica aguda, ya está en ese porcentaje aproximado. ¿Entendido? ¿Sí? Estas focales segmentarias son cuando una rama de la rama principal se ha obstruido o ha obstruido un acontecimiento que ha dejado ese segmento del asa ya sin irrigación, ya, o sin ese retorno respectivo ya de drenaje. ¿Ya? Bien, entonces la isquemia intestinal puede ser aguda, crónica y la colitis isquémica. ¿Cuáles son las causas que van a conllevar a todo este tipo de situaciones? Vamos a encontrar embolias de la arteria mesentérica superior, trombosis de la arteria mesentérica superior, isquemia mesentérica no oclusiva. Aquí está lo que les mencionaba a ustedes, por ejemplo, en pacientes que tienen sepsis, en pacientes que han sufrido un shock hipovolémico, en pacientes que estamos utilizando vasoconstrictores, ¿no? Puede conllevar este tipo de situación. ¿Ves? Trombosis de la vena mesentérica superior y tenemos la isquemia focal. ¿Entendido? Todas esas causas pueden condicionar estas patologías que les había mencionado. Vamos a hablar de la isquemia mesentérica aguda. Si hablamos de la isquemia mesentérica aguda, estamos hablando que
se va a producir, ¿qué? Un déficit del aporte sanguíneo, ¿de quién? De la arteria mesentérica superior. ¿Entendido? ¿Sí? Por lo tanto, va a afectar ¿qué? Tanto al asa del intestino delgado como al hemícono del lado derecho. ¿Sí? Hemícono del lado derecho. ¿Cuáles son las causas que pueden conllevar a este tipo de situaciones? Y aquí están enumeradas de acuerdo a porcentajes. ¿Ve? Entonces tenemos émbolos de la arteria mesentérica superior en un 50%, trombosis de la arteria mesentérica superior en un 10%, isquemias mesentéricas no oclusivas en un 25%, y trombosis venosa mesentérica en un 10%, e isquemias focales segmentales en un 5%. ¿Entendido? Yo les vuelvo a recalcar lo que menciona aquí. ¿Ya? La isquemia mesentérica aguda, ¿ya? Es una forma, ¿no ve?, de la isquemia intestinal. ¿Sí? Ahora, la embolia de la arteria mesentérica superior, que es en un 50%, ¿ya? ¿De dónde viene ese émbolo? ¿Sí? ¿Y en quiénes tenemos que tener mucho cuidado? ¿Sí? ¿Qué tal si nos llega un paciente senil, ¿ya?, y que está con el abdomen distendido y que nos ha mencionado que presenta hematoquesia o sangrado intestinal? ¿Entendido? Y vamos, nos dirigimos a ella, ponemos nuestro fonendoscopio a nivel de guardia cardíaca, ¿y qué es lo que va a suceder? Tal vez está con arritmia. ¿No ves? ¿Entendido? O le tocamos el pulso y el pulso es irregular. ¿Entendido? O es un paciente que está utilizando un marcapaso o que tiene el antecedente de anticoagulación. ¿Entendido? Entonces, dice, el origen más frecuente de los émbolos se producen y son de origen cardíaco. ¿Entendido? ¿Sí? Su gravedad depende fundamentalmente de la proximidad, es decir, de que el émbolo esté cerca o lejos de la raíz de la arteria mesentérica superior. ¿Okay? Mientras más cerca de la raíz de la arteria mesentérica superior, el accidente va a ser más catastrófico. Ya les había mencionado, ¿no ven? Por la irrigación que va a condicionar. Pero si es más lejos, todavía tenemos posibilidades de que solamente afecte a una de sus ramas, ¿ya?, y a un determinado segmento del asa, ya sea colónica o ya sea yeyú. Entonces, la embolia de la arteria mesentérica superior puede ser condicionante. Este émbolo puede haber viajado a consecuencia de pacientes que tengan una arritmia, ¿ya?, pacientes que se les ha realizado cardioversión, pacientes que se les ha sometido al cateterismo cardíaco, ¿ya?, infartos agudos de miocardio, pacientes que tienen prótesis valvulares, pacientes que hayan cruzado con un problema de endocarditis, alteraciones de la contractilidad miocárdica o que ya hayan tenido antecedentes previos de embolismo. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, sí o sí, mucho cuidado. Por ejemplo, si a mí me llaman a hacer una valoración de un paciente con dolor abdominal en cardiología, entonces ya me tengo que ir con una idea, ¿no ve? El paciente con dolor abdominal, el paciente en cardiología, ¿qué es lo primero que voy a preguntar? ¿No ve? Si ese corazoncito está latiendo de manera adecuada, no tiene arritmia, si está con terapia de anticoagulación, si tiene alguna válvula, alguna situación, ¿no ve? ¿Sí o no? Y lo primero que voy a pensar es posibilidades de dolor, ¿qué? Una isquemia intestinal, ¿verdad? No voy a pegar con apendicitis posiblemente, pero no creo. Entonces voy a ir de acuerdo a la que ya les decía, el antecedente es importante, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿No ven? ¿Seguro? Así es que pregunte, ya saben. Sus enamorados, antecedentes primero, antes de decir sí o no. ¿No ven? Sí. Importante, ¿no ven? Bueno. Entonces, mientras más cerca esté de la raíz, más catastrófico el
crecimiento. Mientras más legislación está quisitos en una ramita de las ramas yeyunales, ¿qué va a producir? Este segmentito se va isquemiando, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, mientras más cerca, es peor. Mientras más lejos, es más es mucho mejor, es mejor, ¿no? ¿Sí? Otra de las causas que debemos mencionar es trombos, ¿no? De la arteria mesentérica superior. ¿En qué porcentaje? Generalmente dice en un 10%. Entonces, ¿dónde se van a formar los trombos? ¿Ya? Los trombos se van a producir generalmente en zonas o en áreas donde existe ateroesclerosis. ¿Ya? Muy frecuentemente en el origen de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco. ¿Entendido? Ya, es por eso que les menciono. Muy frecuente en personas seniles, ancianas. Pero ahora, con nuestros estilos de vida, todo está modificándose, ¿lo ven? ¿Sí? Produce diabetes y al mismo tiempo se puede producir ateromas, ¿no? Ateromas, ¿lo ven? Sí, por lesiones endoteliales, ¿sí o no? Y que puede producirse trombosis mesentérica. ¿Entendido? Estas patologías, que les estoy hablando ahora de accidentes vasculares intestinales, en algunas oportunidades son causa de dolores localizados a nivel de fosa ilíaca derecha y nos pueden hacer confundir. Oye, es apendicitis, entran a operar. Bueno, y un capo de esos no le dice, este apéndice no, pues, no tiene nada, lo saca y se sale, ¿no ve? ¿Entendido? Y no hace una revisión exhaustiva de toda el abdomen. ¿Y qué pasa? Posteriormente el paciente sigue con una evolución tórpida. ¿Qué había sido? Isquemia en el intestino. Cosa que ocurre. Yo tengo un amigo, ya pasan un amigo pobre, que han entrado a golpear y a sacar el apéndice. Bueno, cuando ustedes, digamos, también tienen que tener idea. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a ayudar, ¿no ven? Ustedes ya saben las características macroscópicas de un apéndice, ¿verdad? ¿Sí o no? Saben cómo es un apéndice sano y cómo es un apéndice enfermo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ustedes van a entrar a ayudar cuando estén en internado o cuando estén haciendo, no sé, consulta privada, van a la clínica, van a entrar. Y si entran por ahí y encuentran un apéndice sano y estaba con mucho dolor este paciente, bueno, ¿qué nos obliga al cirujano? A hacer una exploración del resto de la cavidad, ¿lo ven? Para ver si no existe otro tipo de patología. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que indicar, doctor, ¿por qué nos revisamos? Parece que no ha sido la causa del apéndice, ¿lo ven? Entonces, revisar nos tomará un determinado tiempo y posteriormente salir más tranquilos. Posiblemente no ha sido una causa quirúrgica y ha sido una causa médica. O tal vez ha sido una causa quirúrgica que requiere otro tipo de procedimiento, no solamente retirar el apéndice. ¿Entendido? Bien. Entonces, el 50% de los casos, dice, es la culminación de una isquemia mesentérica crónica. ¿Entendido? Es la culminación. Entonces, generalmente, ¿qué va a pasar con estos pacientes que tienen isquemias mesentéricas crónicas? Van a tener dolor abdominal, postprandiales y pérdida de peso. Miren, otra cosa que es importante, y a veces se quejan nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué dicen? Doctor, como y me duele. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Por eso he dejado de comer. Oye, ¿qué estará pasando entonces? ¿Será que tiene gastritis? ¿Será que es una colecistitis? ¿No? Oye, puede ser este tipo de situaciones, ¿no? Que se estén produciendo, ¿qué? Isquemias intestinales. Y es por eso que el paciente con isquemia mesentérica crónica puede tener estos dos datos importantes que tenemos que tomarlos muy en cuenta. ¿Entendido? Ahí está. Miren cómo está obstruido la raíz de la arteria mesentérica superior en su totalidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Gracias. ¿Alguna vez han observado una cañería que ha estado, esas metálicas, con uso de mucho tiempo?
¿Han visto cómo se retira? Cuando se retira, ¿qué es lo que tiene en su interior? Como moco, ¿no es? Como grasa. Las arterias también es de la misma manera, tanto arterias como venas. ¿Entendió? Se llenan de esas cantidades de grasa. ¿Sí? Por ende, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el flujo, la turbulencia. ¿Entendido? Entonces el aporte al tejido va a ser inadecuado. ¿Entendido? Cuidado que no te pase la cabeza. Mejor hay que cambiar de cabeza. Bien, entonces, ¿qué es la isquemia mesentérica no oclusiva? Que representa un 25%. Isquemia mesentérica no oclusiva, ya, es lo que les había mencionado. En estos casos, la disminución del flujo se produce por vasoconstricción reactiva a situaciones de bajo gasto cardíaco. ¿Entendido? ¿Sí? Y ahí está lo que les había mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Se va a liberar una sustancia, que es la endotelina. ¿Qué es lo que va a producir esto? Una intensa vasoconstricción del territorio esplánico. ¿Para qué? Para desviar justamente, ¿qué? La sangre hacia órganos vitales. Cerebro. ¿Lo ven? ¿Qué más? El corazón. Y el corazón. ¿Entendido? Entonces, ¿en qué casos puede presentarse este tipo de situaciones? Pacientes que tengan shock cardiogenito, pacientes que tengan shock hipovolémico, pacientes que están con sed. Es por eso que ustedes, no sé si se han dado cuenta, ay, nosotros ya ahorita desde lejos vemos la piel medio marmórea, ¿lo ven? ¿Sí? Y decimos, este paciente está séptico, este paciente está haciendo hipoperfusión, este paciente que va a pasar, se va a morir si no se toman los recaudos. ¿Entendido? ¿Y cómo está la piel? Hasta fría, ¿no ves? ¿Entendido? Sepsis, pacientes que están siendo sometidos a diálisis, pacientes con fármacos hipotensores y pacientes con enfermedad. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado también aquellos pacientes que reciben drogas para la hipertensión, ¿no ves? Y los ancianitos, ¿qué pasa a veces? Como tostados se toman los medicamentos, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Qué le pueden producir? Accidentes vasculares, no solamente a nivel cerebral, sino también intestinal. ¿Sí? ¿Qué les puede producir a nivel cerebral? A veces isquémicos. ¿Entendido? ¿Sí? Mucho cuidado. Cuando estamos con pacientes que están recibiendo noradrenalina, tenemos que hacer un control exhaustivo, ¿no ven? ¿O no? Cuidado más, métele más. Vamos a subir la presión y vamos a destrozar su intestino. ¿Entendido? ¿Sí o no? Bueno. Las isquemias focales segmentarias, que representan un 5%, ya son las de mejor pronóstico. ¿Entendido? Ya, y es el resultado del compromiso vascular en una región limitada del intestino. ¿Sí? Entonces, no tiene mucho riesgo de producir una isquemia extensa, debido a que la circulación colateral suele ya ayudar, digamos, a esa deficiencia de nutrientes que tiene ese segmento. ¿Entendido? ¿Ya? ¿En quiénes deberíamos tener muy en cuenta este tipo de situaciones? Se presenta en pacientes que han tenido una hernia estrangulada, ¿no ven? ¿Sí o no? Hemos dicho que la última, la complicación de una hernia en su última etapa puede ser estrangulación de una hernia. Radioterapia, trombovenosa segmentaria, pacientes que utilizan, por ejemplo, anticonceptivos orales, ¿ya? Embolias por ateromatosas, vasculitis. ¿Entendido? Pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes, muy frecuente este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Sí? Isquemia focal segmental, 5%. La trombosis venosa mesentérica, que es el 10%, estas pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Pueden ser primarias o secundarias. Las más frecuentes, las de origen primario, generalmente son por alteraciones de la coagulación. Mientras que las secundarias, ya, es por otros mecanismos. Por ejemplo, aquí tenemos todas las causas primarias, que representan un 30%, y las secundarias un 60%. ¿Entendido?
Miren, si es hematológico, por deficiencia de todo este tipo de situaciones. Son primarias, digamos, primarias, hematológicas. ¿Entienden? Secundarias, podemos observar, por ejemplo, acá, la pancreatitis puede conllevar este tipo de situaciones. La sepsis puede llevar a trombosis mesentérica. Una gastroenteritis, una neoplasia, un traumatismo. ¿Entendido? Son situaciones que te van a llevar a trombosis mesentérica. Bueno, ahí estamos observando cómo una placa ateromatosa va a disminuir el flujo sanguíneo a medida que va creciendo, va a disminuir su totalidad y va a dejar sin ¿qué? Flujo sanguíneo a determinado tejido, y este tejido se va a isquemiar y necrosar y hasta se puede perforar. Nosotros cuando nos encontramos en este tipo de situaciones valoramos, ¿no ven? ¿Qué vamos a hacer? La vitalidad del intestino. ¿Cómo podemos devolver esa vitalidad? En primera instancia, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos compresas calientes, a veces golpeamos el asa para ver si hay contractividad, ya antes de hacer la resección del espectro. Y en otras ocasiones, en la misma arteria o vena, comenzamos a utilizar medicamentos que nos disuelvan este tipo de situación que ha producido la isquemia intestinal. ¿A ver? Bien, ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que este paciente es portador de una isquemia intestinal? ¿Sí? Dolor abdominal. ¿Entendido? El dolor abdominal va a producir en estos pacientes, ¿qué tipo de dolor va a ser? ¿Qué tipo de dolor va a ser? Dolor alcohólico. Es un dolor peritoneal. Es un dolor isquemiante continuo. ¿Entendido? ¿Sí? Es un dolor intenso en este tipo de pacientes. Incluso no lo pueden definir. ¿Sí? ¿Ya? Entonces dice dolor abdominal. Que no suele encontrar correlación con la exploración clínica. A veces el abdomen está blando, está depresivo, no hay datos de irritación peritoneal, solamente esto, ¿no? ¿Entendido? Por eso dice, no hay correlación. Pero ya, a medida que va produciéndose más lesión a nivel de las intestinal, van a producirse ya más datos de irritación peritoneal. En embolia y en la trombosis de la arteria mesentérica superior, presentan un inicio agudo de los síntomas y un rápido deterioro de su condición. En isquemia mesentérica no oclusiva y en la trombosis de la vena mesentérica superior suelen tener un inicio más gradual y un curso clínico más prolongado. Es decir, no es tan exquisita su clínica. Y en algunas ocasiones el hallazgo es intraoperatorio. ¿Entendido? Bueno, todavía no estamos en esa situación donde podemos pedir a todo paciente que viene el paciente, ay, dolor abdominal, como en otros lugares, ¿no? Ya, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética, todo piden, ¿no ves? ¿Sí o no? Mientras aquí, ¿qué tenemos que luchar? ¿Con qué tenemos que luchar? Primero, con nuestra clínica, una placa. Cuando si digamos todavía hay dudas, métanle la ecografía, hay dudas de si la tomografía, ¿no ves? No podemos hacer todo en su coma, ¿no ves? En baterías que puede haber en este tipo de. Entonces, el antecedente ya les voy a mencionar que es importante. Sospecha de isquemia mesentérica aguda en pacientes con cualquiera de los factores de riesgo, diabéticos, pacientes con arritmias, con patología vascular, ¿no? Cardiovascular, prótesis, ahí están, enfermedades vasculares, antecedentes de estados de hipercoagulabilidad o deficiencias de algunas proteínas, como la C y S. ¿No? Historias de qué? Dolor postprandial y pérdida de peso. Estos son datos que deberíamos tomar muy en cuenta en este tipo de pacientes. ¿Sí? Ya me estoy contando sufre ese muchacho. Ya puede haber que en un
70% de los ancianos del cuadro clínico está enmascarado con un estado de confusión mental, deterioro cognitivo, puede haber taquimia, hipoacusia. El dolor abdominal en estos pacientes es menos frecuente que en los pacientes jóvenes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Han visto? No es una clínica muy lógica. Pero cuando ya el paciente ya tiene instaurada sí o sí una isquemia mesentérica, es decir, ya hay compromiso de gran parte de la sangre, el paciente puede presentar ilio, distensión abdominal o incluso ese abdomen se puede vencer y no puede haber datos de irritación peritoneal. Ya el paciente va a comenzar a vomitar, un vómito puede ser en la primera instancia retentiva y posteriormente puede tener incluso hasta hematemesis, o bien el paciente va a tener sangrado a través de él. ¿Entendido? ¿Ya? Esos son datos que nos pueden servir, sí, datos de isquemia intestinal. Pero en algunas ocasiones, ¿qué hacemos? Esperamos y solicitamos ¿qué? Endoscopías digestivas altas, colonoscopías, y bueno, eso nos perjudica para hacer la conducta de isquemia. Y tenemos la idea de ver si sangra. Vamos a anticoagular a este paciente. No, por eso hay duda diagnóstica y que estamos retrasando conducta. ¿No ven? Bien. Es un proceso ya agudo cuando se instaura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo le digo el PIA, proceso inflamatorio agudo. ¿Qué? Leucocitos elevados, neutrófilos elevados, callados elevados. En algunas ocasiones los leucocitos pueden estar normales o pueden estar bajos, pero eso sí, neutrófilos y callados elevados. Ahí está, desvío izquierdo en el 75%. Vamos a solicitar el dímero D. ¿Ya? El dímero D nos va a ayudar a hacer un poco de diagnóstico. ¿Entendido? ¿Ya? Y vamos a pedir también fosfatasa alcalina, LDH, que van a reflejar la presencia de una necrosis ya tal vez intestinal estable. Sí. LDH, fosfatasa alcalina y el dímero D reflejan esta situación. El dímero D menor a 500 microgramos litro, la fosfatasa alcalina entre 44 y 147 unidades litro, el LDH de 105 a 330. Estos son valores normales, ¿entendido? Cuando nosotros encontremos por arriba de esos valores, ¿qué nos están hablando de qué? Necrosis intestinal estable. Sí. El dímero D mucho se utiliza y tus valores altos ya nos están hablando de un problema netamente de isquemia intestinal. ¿Entendido? Rayos X. ¿Qué vamos a observar? En la placa de rayos X. ¿Qué les parece esta placa? Todavía no me lleva placa, ¿no? ¿Ustedes? A ver, los que han llevado. ¿Qué observan? ¿Qué tipo de hilo sería ese? Posiblemente un hilo. Yo lo puedo decir, es un hilo metabólico, ¿no ven? Ese trastorno de electrolitos que te viene al estómago, te viene al acto económico y te viene a las intestinos. ¿Entendido? ¿Sí o no? Entonces, bien. Algo sugestivo me está diciendo aquí isquemia. No hay, ¿no ven? A ver, incluso las alas sí están dilatadas, hay signo de reboque, ¿no ven? ¿Sí? Signo de reboque que el signo de reboque no es nada más que problema de la pared del intestino. ¿Entendido? Hay estas placas de signo, ¿no ven? O bien fibrina que se llama. Entonces no hay nada sugestivo. Ya les vuelvo a decir, que si yo me encuentro esta placa, es una paciente senil, está con la arritmia, tiene un factor de riesgo más adicional. Puede ser que esta paciente esté más haciendo un isquemia intestinal, ¿lo ven? Y ya puedo dirigir mi otro examen respectivo. ¿Le pediré ecografía? ¿Para qué? ¿Le voy a pedir una tomografía? ¿Para qué? Posiblemente le puedo solicitar ¿qué? Una arteriografía. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Para así con exactitud poder evidenciar dónde se encuentra el problema. ¿Sí? A ver. Alteraciones como engrosamiento de las asas intestinales, infecciones digestiformes, sinónimos de hemorragia inflamatoria.
abdominal, edema, que dan un buen pronóstico y una mortalidad del 80%. En una placa podemos evidenciar todo este tipo de... No es una placa muy buena, pero nos está mostrando un asa de intestino delgado sumamente dilatada. Bien, otra cosa que nos va a servir para hacer diagnóstico es dos. Vamos a ver el flujo sanguíneo que existe a nivel de la arteria de todo el marco económico de la salud. ¿Sí? Sirve sola para demostrar las oclusiones más próximas de las arterias mesentéricas. Obvio, ¿lo ven? Nunca va a ser de las ramas más distales. ¿Entendido? ¿Sí? Limitación para ver estenosis a nivel de las porciones distales de la arteria mesentérica superior, oclusiones o estenosis completas de 2 y hasta de 3 vasos no son de diagnóstico de isquemia mesentérica aguda, ya que hay pacientes asintomáticos con estas oclusiones. ¿Entendido? Entonces este examen no me va a ayudar mucho, ya me puede en algunas oportunidades dar una idea de lo que está pasando a nivel de la arteria, a nivel de las raíces. ¿Entendido? La tomografía, ya, más útil en aquellos pacientes que tienen trombosis venosa mesentérica, ya, y es recomendación, dice, ¿no?, de que en pacientes con dolor abdominal y antecedentes de trombosis venosa profunda o de hipertrofia, es decir, podemos hacer este tipo de situaciones en aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda en miembros inferiores o bien pacientes que hayan o estén tomando anticoagulantes. ¿Entendido? Aquí tenemos la tomografía y donde están los puntos señalados vamos a encontrar el vaso respectivo, el cual está ocupado ya por un trombo. ¿Entendido? ¿Sí? Aquí estamos viendo el flujo es contrastado, ¿no? ¿Ya? Y vamos a hacer, pero más claro, la arteriografía, ¿ya?, que no solamente nos va a servir para hacer el diagnóstico, ¿ya?, respectivo, sino nos va a permitir hacer también terapéutica, porque a través de ese vaso vamos a poder administrar, ¿qué? A través de la arteriografía vamos a poder utilizar sustancias que van a permitir eliminar ese coágulo que estamos produciendo posiblemente la trombosis, o poder tal vez utilizar un stent. ¿No ven? Entonces, para eso nos va a servir la arteriografía. Entonces nos va a permitir distinguir las formas oclusivas de las no oclusivas y permite la infusión de drogas vasodilatadoras como por ejemplo la papaverina y agentes trombolíticos. ¿Entendió? ¿Sí? Esto es un pequeño esquema, ya, con todo un flujo, ya, que nos va a decir qué podemos hacer ante la sospecha de una insuficiencia, de una isquemia mesentérica aguda. ¿Ya? Estabilización hemodinámica, vamos a hacer laboratorios, una radiografía simple de abdomen, si hay algunos datos referentes a peritonitis en este paciente, vamos a ir directamente a una laparotomía. ¿Ya? Si no hay datos, vamos a buscar antecedentes en este tipo de pacientes. ¿Ya? Si existe ese tipo de antecedentes, tomografía, y puede ser para verificar si existe una trombosis mesentérica. No, podemos hacer una arteriografía para determinar si se trata de una enfermedad una embolia de la arteria mesentérica superior, una isquemia mesentérica no oclusiva, una trombosis de la arteria mesentérica superior, una trombosis venosa mesentérica. Entonces, esto es un pequeño flujo. Y ahí podemos observar una arteriografía, ¿no ve? Normal, ¿no ve? ¿Sí o no? Donde estamos observando la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Sí? ¿Bien? La mesentérica superior con sus ramas respectivas de las arterias cólicas y las arterias iliadas. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? A nivel de la raíz ya no existe ese tipo de situación. ¿Entendido? Entonces estos pacientes ya son de mal pronóstico. ¿Qué hacemos en estos pacientes con isquemia mesentérica aguda? Entonces, medidas iniciales. Vamos a colocar un catéter venoso central,
vamos a hacer monitorizaciones de la presión arterial, vamos a hacer monitorización de la saturación de oxígeno, ¿ya? Colocación de una sonda nasogástrica, ¿ya? La sonda nasogástrica no es un antiemético, ¿no ven? ¿Ya? Vomita y le ponemos sonda, no para nada, ¿entendiendo? Solamente nos ayuda a descomprimir el tubo digestivo alto. Sonda vesical, vamos a hacer reposición de líquidos, vamos a hacer reposición de electrolitos y de la acidosis metabólica de este paciente. Vamos a administrar antibióticos que cubran gérmenes gram positivos, gram negativos, aerodios, ¿ya? Y vamos a utilizar, vamos a retirar toda sustancia que es vasoconstrictor. ¿Entendido? Todos estos pacientes con embolia de la arteria mesentérica superior, más o menos este es el camino que deberíamos de seguir, y es lo que les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Bien, a ver, vámonos a seguir. Entonces dice, en embolias de la arteria mesentérica superior, bueno, ¿hay datos de peritonitis? ¿Sí o no? Si no hay que buscar las características de peritonitis. ¿Sí? Ese émbolo está produciendo una oclusión parcial distal de la arteria ileocónica y tiene menos de 12 horas de evolución. Podemos utilizar trombo embolítico. ¿Lo ven? Bien, como por ejemplo urosinasa, estreptokinasa o el activador de asparginógeno tisular. Y posteriormente seguir con anticoagulación. Si ustedes ven, todos los pacientes van a ir a anticoagulación. Pero si es una oclusión total, ¿ya? Completa, proximal de la arteria ileocólica y mayor a 12 horas de evolución, el pronóstico va a ser reset. ¿Es peritonitis? ¿Ya? Sí. Entonces se utiliza pavaverina preoperatoria, pero este paciente va a ir a la paratomía, se va a hacer embolectomía y se va a resecar el segmento del intestino que no es vía. Posteriormente, pavaverina posoperatoria, y si existen todavía segmentos dudosos que posiblemente vayan y que no estén viables, tenemos que evaluar. Si hay reintervención, ¿después de cuánto tiempo? A las 24 horas. Se reinterviene. Si ya existe segmento que no es viable, se tiene que resecar y posteriormente el paciente va a ir en la anticoagulación. Si no hay, igual va a ir a la anticoagulación. En la trombosis de la arteria mesentérica superior, su tratamiento es quirúrgico principalmente, ¿ya? Se asocia generalmente con una alta reoclusión por las placas ateroscleróticas, por lo que se hace una revascularización mediante una derivación o un bypass, ¿ya? Se puede utilizar un injerto aortovisceral o una prótesis de poliéster, como stents, ¿no ven? Manejo igual que en la embolia de la arteria mesentérica superior. Entonces, en las isquemias mesentéricas no oclusivas, ¿qué hacemos? Corrección de la causa precipitante. ¿Lo ven? ¿Sí? Es vasoconstrictor. Entonces, retiramos la noradrenalina, infundimos que se llama pavaverina, verificamos si hay datos de signos de peritonitis. Si son ausentes, se interrumpe la perfusión durante 30 minutos y se repite la arteria. No existe vasoconstricción, perfusión 24 horas. Existe vasoconstricción, continuamos la perfusión durante 5 días. Si persisten estos signos o reaparecen, tenemos que laparatomizar a nuestro paciente y resecar ese intestino que no es vía. ¿Entendido? Utilizamos la pavaverina posoperatoria y reintervenimos a estos pacientes a las 24 horas si existen segmentos con ¿entendido? ¿Qué se hace ante la sospecha de una trombosis venosa profunda? Ya evaluamos. ¿Es sintomático o asintomático? Si es asintomático, ahí tenemos que hacernos abstención terapéutica o anticoagulación durante 6 meses. Aquí estamos observando cómo debemos administrar la heparina sónica de 5.000 unidades, en bolo seguido de una infusión continua de 1.000 unidades
horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 a 10 días. Si es sintomática y hay datos de irritación peritoneal, ya, sí, este paciente va a la laparotomía. ¿Qué vamos? Trombectomía y hacemos resección de ese intestino inguinal. ¿Qué quiere decir trombectomía? Es decir, vamos a identificar el vaso que está comprometido con ese trombo, lo vamos a abrir, ese vaso, vamos a retirar el trombo, posteriormente lo vamos a cerrar y bueno, si ha habido compromiso del asa, recién vamos a resecar. ¿Entendieron? A eso se ve. Y bueno, si ustedes están notando, todos van a ir a anticoagulación. Sí. Bien, la isquemia mesentérica crónica, también conocida como angina intestinal. ¿Entendido? Entonces, vamos a encontrar este tipo de situación en personas seniles, en personas que tienen marcada ateroesclerosis. ¿Sí? Representan menos de un 5% de todas las isquemias mesentéricas. ¿Sí? Ya hemos dicho, hay una desproporción entre la demanda de oxígeno, lo cual ocurre fundamentalmente durante la digestión. ¿Entendido? ¿Ya? Y el flujo sanguíneo proporcionado por el sistema vascular. Es por eso que le duele al paciente al ingerir los alimentos. Come, ¿no es? Hay poco flujo de oxígeno a ese nivel, ¿ya? Y por eso hay dolor. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Pérdida de peso y dolor postprandial. Generalmente dice el dolor abdominal que aparece precozmente tras la ingesta de alimentos y se ve en un plazo de 2 horas. ¿Sí? En comidas muy copiosas el dolor aumenta. ¿Sí? Es por eso que estos pacientes vienen demasiados. ¿Sí? Y bueno, tenemos que buscar causas que estén condicionando este tipo de situación. En algunas ocasiones podemos confundir con otras patologías, úlceras gástricas, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas o litiasis biliar, síntomas. ¿Entendido? Entonces, si este paciente tiene un cuadro clínico y factores de riesgo de aterosclerosis, debo valorar la posibilidad de otras causas de dolor abdominal postprandial. Esto. ¿Entendido? Si hay alta sospecha de isquemia mesentérica crónica, si existe, debo realizar una arteriografía. Si no existe, pruebas no invasivas, ya está nuestra, con estas situaciones, nuestro diagnóstico clínico. ¿Qué hago en este tipo de pacientes? ¿Sí? Si tiene todo eso, ¿ya? Este paciente puede ir. Si hay síntomas compatibles, hay demostración angiográfica de obstrucción de los vasos esplánicos o una excluimos otro tipo de patologías, riesgo quirúrgico aprecia. Sí, podemos hacer una angioplastía percutánea transluminal con o sin espejo. ¿Ya? O bien, cirugía de revascularización. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, aquí estamos observando un vaso, ¿entendido? Aquí está la placa ateromatosa, ¿entendido? Estamos introduciendo a través de un catéter, como una especie de un filtro, que va a vasodilatar el vaso, o no va a permitir que se contraiga, ¿entendido? Pero ¿qué es lo que puede suceder? Esto es lo ideal, que el estén esté con esta luz. Pero lastimosamente estas placas ateromatosas pueden introducir oclusión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Necesita este paciente otra revascularización o en algunas ocasiones va a ir a vainas. ¿Entendido? Bien. Lo último, cuando hablamos de colitis isquémica, ¿verdad? Hemos dicho que es lo más frecuente, ¿verdad? Y gracias a Dios que sea lo más frecuente. ¿Por qué? Porque solamente va a tomar un determinado segmento de asa, ¿no? Comprometido. Causa más frecuente de isquemia intestinal. ¿Sí? Ocurre o están incluidos en la tercera edad. ¿Sí? Hay una reducción brusca y transitoria del flujo sanguíneo en el colon. Hemos mencionado que se presenta casi el 70 o 75% de toda la patología de isquemia intestinal. ¿Cuáles son los lugares que con mayor frecuencia pueden producir isquemia o colitis isquémica? El ángulo esplécnico y el ángulo rectosigmoideo. ¿Entendido? ¿Sí? Por eso nosotros cuando realizamos resecciones de sigmoides en vólvulo,
¿no ve? Y hacemos anastomosis entre descendente y recto, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no ve? ¿No? Porque es una zona de menor irrigación, así como el ángulo espinal. ¿Sí? Aquí estamos observando que la principal causa de colitis isquémica es debido a una vasoconstricción esplática, debido a una disminución del volumen circulatorio, ¿no ve? Entonces es una colitis isquémica no oclusiva. Y aquí podemos observar las diferentes causas que van a condicionar a este tipo de situaciones. ¿Entendido? Cuadro clínico. De igual manera, dolor abdominal leve a moderado, que se puede situar donde, a nivel de mi abdomen del lado izquierdo, sobre todo, ya puede existir distensión abdominal, ya puede existir urgencia para defecar, puede existir ya en estos pacientes rectorragia o hematoquesia, ya puede existir ya signos un poco relacionados a peritonitis, ¿ya? El diagnóstico se establece a partir de la sintomatología, de exploración física y algunas pruebas complementarias, ya sea rayos X, ya, la tomografía, la endoscopía, nos sirven generalmente, en algunos son inespecíficos y nos sirven para el diagnóstico diferencial. La colonoscopía es uno de los exámenes que sí nos va a ayudar, ¿entendido? Es la más técnica, más sensible y específica. ¿Y qué estamos observando? Bien. Hay fibrina, hay ulceraciones, hay daño isquémico, ¿no ve? ¿Sí? Esto es una colitis isquémica. ¿Entendido? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Vamos a tener que resecar, ¿no ve? Bueno, lo más importante es que la mayor parte de los nutrientes se absorben a nivel del intestino delgado. ¿No ve? Tratamiento: asegurar un adecuado aporte hidroelectrolítico, usamos antibióticos de amplio espectro, colocamos una sonda nasogástrica para descompresión intestinal. ¿Sí? Y ahí estamos observando, miren, cómo ha comprometido no solo el ángulo esplénico, sino el descendente y el ángulo recto sigmoideo, que se ha hecho una resección de todo este segmento y se ha hecho una unión entre el colon traverso y el colon. ¿Entendido? ¿Sí? Una anastomosis colon-rectal. En algunas ocasiones puede comprometer por X motivo o razón todo el marco colónico. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué se hace? Se reseca todo el colon. ¿Y qué es lo que se está haciendo? El ilio tiene que abocarse a algún segmento, ¿no ven? O se lo puede hacer, se lo puede sacar a través de la pared abdominal, que es una ostomía de asa de intestino delgado, ya sea del ilio o de yeyuno, ¿no ven? Siendo más peligroso cuanto más alta sea esta ostomía, porque puede llevar a qué? Al desequilibrio hidroelectrolítico de este paciente, a desnutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en estas oportunidades? Se hace una anastomosis ilio-rectal. ¿Pero qué es lo que va a pasar con este paciente? Va a estar como pato, ¿no ven? ¿Qué es el pato? Cuac, ¿no ven? Cada ratito cacacha, ¿no ven? ¿Entendido? Y pase de posiciones líquidas, ¿no? En algunas ocasiones hay que crear una bolsa del intestino delgado, como una especie de reservorio, y recién anastomosar el intestino delgado, de tal manera que la materia fecal o el débito intestinal va a llegar a esa bolsa bien formada y posteriormente de esa bolsa recién se va a observar en este pequeño remanente de recto que tenemos. ¿Entendido? Bien, eso sería referente a enfermedad isquémica intestinal. Ustedes se dan cuenta, no es tan difícil, ¿sí? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Ya? ¿Sí hay alguna